Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase virtual de biología. El día de hoy, la clase es sobre diferencias entre células y animales y vegetales y diferencias entre células procariotas y eucariotas. En el mundo en que vivimos, la vida se divide en muchísimas formas. Bien, hay animales vivientes que constituyen o están formados por una célula o muchas células. Los que están formados por una sola célula se le dice unicelulares. Y los que están conformados por de dos o más células, multi o pluricelulares. Bien, a continuación vamos a ver este pequeño cuadrito que están ustedes observando, donde vamos a ver algunas características que existen entre células animales y células vegetales. Miren bien, vamos a ver primeramente qué diferencias existen entre ambas. Acá, en la célula animal. A ver, en la célula vegetal vemos que existe una gruesa pared celular, ¿no? Está formada por gran cantidad de celulosa, un 80% de celulosa, ¿no? De lignina, suberina, ¿no? Son proteínas que le dan la dureza a la pared celulósica del vegetal. En cambio, en la célula animal no presenta pared celular. Esa es una diferencia, no olvidemos, ¿ya? Las células vegetales presentan pared celular y las animales carecen de pared celular. Otra diferencia, las células vegetales presentan plastidios. Vean acá, plastidios, o sea, cloroplastos, en cuyo interior se encuentra la clorofila, que como ustedes saben, la clorofila participa en la fotosíntesis, ¿no? No olvidemos que las células vegetales presentan nutrición autótrofa, o sea que ellas mismas elaboran sus alimentos a partir de la energía luminosa, ¿no? Muy bien, entonces las células vegetales presentan cloroplastos y las células animales carecen de cloroplastos. Repitiendo, las células vegetales presentan cloroplastos, mientras que las animales no presentan cloroplastos. Esa es la segunda diferencia. Veamos la tercera diferencia. A ver, las células vegetales presentan una enorme vacuola, ¿no? Una enorme vacuola que le sirve como depósito de muchas sustancias. Por ejemplo, puede ser el agua, proteínas, ¿no? Lípidos, muchas sustancias que almacenan las células vegetales. En cambio, las células animales presentan una vacuola pero pequeñísima, bastante vacuolitas pero muy pequeñitas, ¿ya? Esa es otra diferencia en cuanto a las vacuolas. Miren bien, miren bien. Otra diferencia, miren bien. Las células animales presentan centriolos. Miren este centriolo, forman células alargadas que están cerca al núcleo, que participan en la reproducción. No se olviden, los centriolos en las células animales participan en la reproducción, mientras que las células vegetales carecen de centriolos, no tienen centriolos. Otra diferencia, alumnos. Miren, las células animales presentan un aparato de Golgi, mientras que las células vegetales presentan algo parecido al aparato de Golgi, que se llama doctiosoma. Doctiosoma. Son órganos similares al aparato de Golgi, pero
al aparato de Golgi, pero que no es un aparato de Golgi. Es similar. Esa es otra diferencia. Se llaman doctiosoma. Mucho cuidado. Es otra diferencia. Bien, chicos. Ahora, otra cosita muy importante. Miren, las células animales presentan lisosomas. Lisosomas son sustancias, organelos que participan en la destrucción de cualquier agente que ingrese a las células, ¿no? Ellas van a fagocitar ese microorganismo y lo van a deshacer internamente, ¿no? Es una defensa de esta célula. Se llama lisosoma. Y las células vegetales carecen de lisosomas. No tienen lisosomas. Esa es otra diferencia. Miren, hay como 6 diferencias, ¿ah? Espero que hayan entendido bien esa partecita. Muy bien, eso es en cuanto a diferencias. Ahora, similitudes. ¿Qué tienen ambas? A ver, ¿qué tienen ambas? Empezamos. Ambas tienen mitocondrias. Ambas tienen mitocondrias, ¿no? Que son organelos muy importantes donde almacenadores de energía. Ambas tienen ribosomas, ¿no? Ambas tienen ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? La síntesis de proteínas, ¿no? Ambas tienen ribosomas. Ambas tienen un citoplasma. Ambas tienen una membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática. Y acá la célula vegetal, miren, después de la pared celular viene la membrana plasmática, que también tiene membrana plasmática. Ambas tienen membrana plasmática. ¿Ok? Ambas tienen un núcleo. Tienen núcleos y nucleolos, ¿no? Dentro del núcleo existen los nucleolos, formadores de ribosomas, ¿no? Ahí están los nucleolos, ¿no? Ambas tienen. Esas son sus semejanzas. Muy bien, chicos. Creo que ya está bien claro las semejanzas. Me estaba olvidando también, perdón, que ambas tienen retículo endoplasmático. Ambas tienen. Ahí está la figurita. Retículo endoplasmático, ¿ok? Participan en la síntesis de grasas, de lípidos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos las semejanzas y las diferencias entre célula animal y célula vegetal, ¿ya? Claro, entonces pasamos al siguiente cuadro. Son las diferencias y similitudes de célula procariota y eucariota. Ya no olvidar que pro es un prefijo que significa antes y corión que es núcleo, ¿no? O sea que son las células antes porque son las más antiguas. Hace más de 2.000 millones de años que aparecieron estas células en la Tierra. Fueron los primeros signos de vida que aparecieron en los mares, en el agua, son las células unicelulares. ¿No? Luego de las procariotas aparecieron ya pues las eucariotas, ¿no? Las eucariotas, que son más complejas, lógicamente. Bien, chicos, a ver, vamos a ver acá. Sus características. Las células procariotas son unicelulares y carecen de núcleo. No tienen núcleo. Miren, una célula sin núcleo. Las células eucariotas son pluricelulares con núcleo, donde se encuentra el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que transmite los caracteres de la herencia, los genes. Nosotros, el hombre y los seres, las plantas superiores, estamos conformados por células eucariotas, ¿ya? Mucho cuidado. Acá tenemos a las monedas, todo lo que son algas, ¿no? Las bacterias, ¿no? Los seres unicelulares.
Otra característica. La célula procariota presenta pared celular que la protege del medio. Tercera, ya le dije antes, deriva de dos griegas, ¿no? Pros, antes, corión, núcleo. Célula procariota. 4. Las primeras que aparecen fueron las primeras células que aparecen en la Tierra. 5. Presentan un ADN circular. Mucho cuidado, el ADN circular se esparce en el citoplasma. Puesto que no tienen núcleo, se encuentra esparcido, ¿no?, en el citoplasma, dentro de un órgano que se llama nucleoide. Vamos a verlo después. 6. ¿Cómo se reproducen? Presentan reproducción asexual, una reproducción simple, que puede ser por bipartición, o sea, la célula madre se divide en dos células hijas. Eso se llama bipartición o fisión binaria, se le dice. También se reproducen por gemación, por esporulación. Muchas formas de reproducción asexual que caracteriza a la célula procariota. 7. Presentan flagelos y cilios para su locomoción. Ellos se trasladan mediante flagelos que son como chicotes que la hacen avanzar a la célula. Y los cilios, que son pequeñas pestañas vibráctiles que al vibrar también avanza la célula unicelular. Muchas células presentan justamente flagelos y cilios, ¿ya? Bien, acá ven, por ejemplo, hay una giardia, ¿ve? Esta giardia lamblia unicelular, ¿ve cómo son sus flagelos? Ahí están los flagelos que salen de su membranita. Esto le sirve para su locomoción, ¿no? Igualmente acá la Escherichia coli. Acá tenemos los cilios del paramecium como pestañas vibráctiles. Al vibrar hacen que el paramecium, ¿no?, es un ciliado, ¿no?, avance, ¿no? Es el paramecium. Hay muchas formas de que puedan ellas iniciar su locomoción, la célula procariota. Son las más voluminosas, que las eucariotas, ¿no? Más voluminosas, o sea, de un mayor tamaño, 9. La mayoría de ellas forman el reino monedas. No te olvides, el reino monedas, alumnos, es el reino de las bacterias, ¿ya? El reino de las bacterias. El reino de las bacterias es muy grande, alumnos. La mayoría de las bacterias, no todas las bacterias producen enfermedades, alumnos. Algunas son muy beneficiosas en la industria, en la medicina. Son beneficiosas en muchos aspectos en la vida, alumnos, las bacterias. No todas causan enfermedades, ¿ya? 10. Presentan un nucleoide, lo que le dije arriba, ¿no? Un nucleoide, ¿no?, es un órgano donde se almacena el ADN o el ARN de la bacteria, ¿no? De la bacteria, donde tiene ahí su código genético, ¿no?, en el ADN. 11. No presentan organelos, o sea, carecen de ¿qué? Carecen de mitocondrias, carecen de retículo endoplasmático, complejo de Golgi, vacuolas, o sea, no presentan organelos. Lo que sí presentan las eucariotas, que son más organizadas, estas no presentan organelos. 12. Presentan un cromosoma. Bueno, el cromosoma se le dice al nucleoide, también pareció similar a un nucleoide, por eso le he puesto, presentan un cromosoma. 13. Algunas son fotótrofos, o sea, algunas toman la energía de la luz solar. Y otras son quimiótrofos, toman la energía de las reacciones químicas internas del organismo, ¿ya? Fotótrofos, foto viene de luz solar, y quimio viene de química, de las reacciones químicas de los organismos internos del ser vivo. 14. Son más pequeñas que 0,1 a 0,5 micras o micrómetros, ¿ya? Una micra equivale a la milésima parte de un milímetro, o sea, es 1000 veces menor que un milímetro, es una micra.
Entonces, mira qué pequeñitas son, 0,1 a 0,5 micras, pequeñísimas. Por eso que todas ellas tienen que verse por el microscopio, si no a simple vista no las puedes observar. 15. Fueron los únicos habitantes de la Tierra. También ya lo hemos dicho, ¿ya? Por más de 2.000 millones de años. Ya lo hemos dicho. Los únicos habitantes por más de 2.000 millones de años, alumnos. ¿Cuánto tiempo tuvo la Tierra justamente donde solamente estaba poblada por unicelulares? Imagínense ustedes. Ok. Y otra, estas procariotas tienen ribosoma. Son seres con ribosomas. En eso se asemejan a las eucariotas, que también presentan ribosomas. Mucho cuidado con esa característica. Pasamos a la célula eucariota, que son las más organizadas. Ya le dije, unos son pluricelulares, ¿no? Formados por muchas células que presentan un núcleo donde se encuentra el ADN. Derivan del griego eu, que significa verdadero, y corion, núcleo, o sea, un núcleo verdadero. Que acá también ustedes, ya lo hemos visto acá, las células animales, ¿no? Tienen su membrana, su citoplasma y un núcleo verdadero. 3 presentan membrana, citoplasma y núcleo, las 3 partes clásicas de una célula eucariota. 4. ADN lineal. No se olviden, este tiene circular y acá ADN lineal dentro del núcleo. 5. Su reproducción es sexual y asexual. Cuando hay reproducción sexual, se realiza por mitosis, ¿no? ¿Qué es la mitosis? Es un tipo de reproducción que presenta, por ejemplo, 4 fases, ¿no? La profase, metafase, anafase y telofase. Ese grado de evolución para llegar, ¿no? En todo el proceso reproductivo, entonces, desde la unión del espermatozoide, por decirlo así, de un esperma humano con un óvulo femenino, se forma el huevo cigoto y comienza una serie de cambios en el huevo, ¿no? Hasta formar un ser, ¿no es cierto? 6. ¿Quiénes están dentro de este grupo de eucariotas? El reino animal, el vegetal, todos los hongos, todos los protozoarios, protistas y las algas. No olvidemos a las algas, muy importante. 7. Presentan organelos citoplasmáticos, ¿no? O sea, presentan mitocondria, vacuola, lisosomas, etcétera. ¿Ya? La célula euca. 8. Presentan nutrición heterótrofa. O sea que estas células, nutrición heterótrofa referente a estos tipos de animales, se nutren de sustancias orgánicas producidas por otros seres, por las plantas, por ejemplo, ¿no? Las plantas presentan nutrición autótrofa, pero elaboran sustancias orgánicas, de las cuales los animales se alimentan, ¿no? 9. Presentan membrana nuclear. Claro, el núcleo presenta una membrana nuclear. Lo que no presenta la procariota, pero la procariota no tiene ni núcleo siquiera, menos membrana nuclear, ¿no? Con poros nucleares. 10. Los ribosomas son producidos en el núcleo. Claro, si vamos acá, vemos acá en la célula, una célula animal, una célula eucariota, este es el núcleo y este negrito es el nucleolo. En el nucleolo se producen los ribosomas. No olvidemos nunca eso. Productor de ribosomas, el nucleolo. El nucleolo es, ¿ya? 11. Su tamaño está entre 10 y 100 micras, ¿ves? Más grande, mucho más grande que las células procariotas, ¿no? Que era 0,1 a 0,5 micras, ¿no? Entre 10 y 100 micras. Y 12. Presentan diferentes formas. Bueno, las células eucariotas pueden ser lobuladas, ovaladas, cilíndricas,
¿no? Irregulares, estrelladas, de acuerdo al tejido, se van a presentar esas diferentes formas. Bien, bien alumnos, acá, si vemos la parte inferior, vemos algunas células uniprocariotas, ¿vean? ¿No? Unicelulares. Y acá en las células eucariotas, ¿no? Ahí vemos plantas superiores, ¿no? Una palmera, un helecho, ¿no? Un panda. Todos ellos pues son pluricelulares y reúnen todas las condiciones o características de las células eucariotas, ¿no? Así como los seres unicelulares de la procariota. Bien, bien. Ahora van a observar un video que les va a servir de refuerzo a la clase explicada. En primer lugar, debéis recordar que las células procariotas eran aquellas que no tenían núcleo, ni otros orgánulos membranosos. Eran más pequeñas, siempre unicelulares y que solo las bacterias presentaban este tipo de células. Mientras que la célula eucariota era de mayor tamaño y más compleja. Tenía núcleo y otros orgánulos rodeados de membrana. La presentaban seres vivos unicelulares o pluricelulares de los 4 reinos, es decir, protoctistas, hongos, animales y plantas. Así pues, son 4 los reinos que presentan células eucariotas y, cada uno de ellos, con características diferenciales. Pero, dejando aparte a los protozoos y a los hongos, que tienen células parecidas a las animales, con ligeros matices, y a las algas, que tienen células similares a las vegetales, vamos a comentar las características de los 2 tipos celulares básicos eucariotas, las células animales y las células vegetales. Comenzaremos por la célula vegetal. En lo primero que tenemos que fijarnos es que las células vegetales tienen una pared celular que cubre a la célula y la protege. Esta pared celular está compuesta principalmente por celulosa. Sí, el mismo material con el que se fabrica el papel. Y es importante que no os confundáis. La célula vegetal desde fuera hacia adentro presenta una pared celular y luego una membrana plasmática. La pared se encuentra rodeando a la membrana plasmática. Por otra parte, el agua es muy importante para las plantas. Y en la célula existe un orgánulo encargado de almacenar agua y otras sustancias. Por eso, en las células vegetales existe una sola vacuola, pero de gran tamaño. En ocasiones ocupa más del 70% del volumen celular y desplaza al resto de los orgánulos contra la pared celular. También se debe entender que las plantas son autótrofas. Intentemos comprender la etimología de la palabra. Auto es un prefijo griego que significa por sí mismo, mientras que trofos, también de origen griego, significa nutrición. Así que autótrofo significa que se nutre por sí mismo, ya que fabrica su propia materia orgánica a partir de la materia inorgánica. Y esto las plantas lo hacen mediante la fotosíntesis. Pues bien, la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, unos orgánulos exclusivos de las células vegetales que tienen clorofila y otros pigmentos en el interior de unas membranas. Con la clorofila captan la energía luminosa y la utilizan para fabricar glucosa y otros tipos de materia orgánica a partir de algo tan simple como el CO2. En este proceso se produce oxígeno, un gas que la planta utiliza en parte y el que le sobra lo expulsa a la atmósfera, y lo utilizamos el resto de los seres vivos. La célula vegetal presenta el resto de orgánulos, es decir, citoesqueleto, núcleo, retículo, ribosomas, unos pocos lisosomas, aparato de Golgi y mitocondrias. Con estas últimas las plantas respiran. Y no te confundas, respiran tanto de día como de noche. El único orgánulo que las células vegetales no presentan es el centrosoma. Recuerda, los centriolos controlaban reproducción celular, pero esto no significa que las células vegetales no puedan controlar su reproducción. Lo hacen igual, pero sin centriolos. En cuanto a la célula animal, en primer lugar, hemos de destacar que no tiene pared celular,
por lo que su membrana puede presentar estructuras especializadas en el movimiento, como los cilios o los flagelos. También tiene todos los orgánulos eucariotas, es decir, centriolos, citoesqueleto, núcleo, retículo, ribosomas, lisosomas, aparato de Golgi y mitocondrias. Pero carecen de cloroplastos, ya que son heterótrofas, es decir, que deben nutrirse de la materia orgánica fabricada por otros seres vivos. Por eso tienen más lisosomas, los orgánulos en los que se realiza la digestión celular, ya que tienen que obtener las moléculas simples a partir de la materia orgánica que consumen. Y en las mitocondrias se realiza la respiración celular para obtener la energía de la materia orgánica. Para ello, se produce la combustión de la glucosa u otro tipo de nutrientes con oxígeno y se libera energía en forma de ATP. Además, se producen dos sustancias de desecho, el dióxido de carbono y el agua. Esta reacción la realizan todas las células eucariotas, tanto de día como de noche, porque en todo momento se necesita la energía que nos aportan los nutrientes. Fíjate, en la fotosíntesis se fabrica glucosa a partir de dióxido de carbono y de la energía del sol. Su finalidad es obtener materia orgánica. Mientras que en la respiración se quema la glucosa con oxígeno para obtener energía. Son dos reacciones antagónicas y con fines diferentes. Así pues, vamos a resumir ahora las diferencias entre las células animales y las células vegetales. En primer lugar, las células vegetales presentan pared celular de celulosa, que está ausente en los animales. En segundo lugar, las células vegetales presentan cloroplastos, con los que hacen la fotosíntesis, mientras que las células animales no tienen cloroplastos, ya que son heterótrofas. En tercer lugar, las células vegetales tienen una única vacuola, pero muy grande, mientras que las vacuolas de los animales son pequeñitas y numerosas. Por último, las células animales tienen centriolos, que están ausentes en las vegetales. Y recordad, existen dos tipos de organización celular. La procariota, propia de bacterias, son células sin núcleo. Y la eucariota, en el resto de los reinos, son células con núcleo. Y dentro de las eucariotas podemos encontrar dos tipos de células, las animales, heterótrofas, y las vegetales, autótrofas. Bueno chicos, he concluido el cuarto de los vídeos